Hola, ante todo, mi nombre es Adolfo Figueroa, soy médico de staff del Servicio de Cirugía Vascular Periférica del Hospital Italiano de Córdoba. En esta ocasión me toca la charla sobre el tratamiento quirúrgico y endovascular de lo que es el síndrome aórtico agudo. Como primera medida, tenemos que tener en cuenta la definición de este síndrome, que de acuerdo a la descripción clásica requiere una ruptura de la íntima de la aorta, habitualmente precedida por una degeneración o necrosis quística de la capa media. Dentro de lo que es el síndrome aórtico, tenemos tres entidades importantes: el hematoma intramural, la úlcera penetrante y la disección aórtica. En relación a su incidencia, diversos estudios señalan una incidencia entre un 2.6 a un 3.5 por 100.000 años persona, siendo la disección aórtica el 80% de los casos, en 15% el hematoma intramural y un 5% la úlcera penetrante. Tenemos que tener en cuenta que 2/3 de los pacientes son del sexo masculino, con una edad media de 63 años, en tanto que en los pacientes del sexo femenino la edad media se eleva a los 67 años. La historia natural de este síndrome, tanto la úlcera, el hematoma o la disección aórtica, el riesgo en su evolución es la ruptura aórtica. Sin embargo, cualquiera de estas entidades puede evolucionar en forma individual a esta misma complicación. En relación a los factores de riesgo, tenemos que tener en cuenta que la hipertensión arterial se presenta en el 72% de los pacientes, la arteriosclerosis la encontramos en el 31% de los pacientes, son los dos factores de riesgo más importantes de este cuadro clínico. Y a su vez, como dentro de los factores modificables de riesgo, el tabaquismo y el consumo de cocaína aumentan la frecuencia de presentación del síndrome. Dentro de lo que son las enfermedades del tejido conectivo, hay que tener en cuenta los pacientes con síndrome de Marfan tienen mayor tasa de presentación de lo que es el síndrome aórtico agudo. En relación a su clasificación, ya en el año 1966 de Beckey propone la primera clasificación de Beckey 1, 2 y 3, confinado el tipo 1 a lo que es la aorta torácica ascendente y descendente, el tipo 2 confinado a la aorta ascendente y el tipo 3 a la aorta descendente posterior al nacimiento de la arteria subclavia izquierda. Posteriormente se realizó una nueva clasificación, que es la clasificación de Stanford, que es un poco más difundida que la anterior, en la cual divide a la patología en Stanford A y en Stanford B, confinando la Stanford A la presentación a la aorta ascendente y la Stanford B a la aorta descendente posterior como al nacimiento de la arteria subclavia. En relación al cuadro clínico, obviamente vamos a tener como primera presentación el dolor torácico en un 96% de los pacientes. Este dolor puede ser un dolor precordial, pero también hay que tener en cuenta que se puede presentar como un dolor de espalda, interescapular, lacerante, transfixiante, y también en este tipo de pacientes tenemos que sospechar esta presentación de este síndrome. Cuando se asocia al síncope, en aproximadamente un 15% de los pacientes, la mortalidad se eleva porque muchas veces estos pacientes lo que presentan es un taponamiento cardíaco, llevando hacia la mortalidad de un 23% en los pacientes solamente con dolor torácico a un 34% de los pacientes asociados al síncope. Con respecto al examen físico, la ausencia o la debilidad en los pulsos también es una forma de presentación asociada al dolor torácico. Dicho esto, cuando tenemos un alto índice de sospecha, la historia clínica del examen físico es fundamental para el diagnóstico clínico de este síndrome, asociado al laboratorio y posteriormente a los métodos complementarios de imágenes, en los cuales, como primera medida, en toda guardia médica lo que hacemos es una radiografía de tórax. La radiografía de tórax no es un método complementario específico, pero cuando se presenta con este síndrome, entre un 60 y un 90% presenta una radiografía de tórax anormal, donde vamos a ver, igual que en la imagen, la figura 1 corresponde al ensanchamiento mediastínico y la figura 2 corresponde a lo que es la prominencia del botón aórtico. Siguiendo con los métodos de imágenes para el diagnóstico, tenemos la utilidad de diferentes técnicas de imágenes, nos van a dar también diferentes precisión diagnóstica. Dentro de esto, lo más utilizado mundialmente es la tomografía computada en un 75% de los pacientes, que nos da bastante información en relación a cualquiera de las presentaciones del síndrome en sí.
Lo que no nos puede valorar es el cuadro cuando se acompañan de lo que son complicaciones relacionadas a la insuficiencia aórtica. En estos casos, el ecocardiograma transesofágico tiene mayor especificidad para este tipo de diagnóstico y nos puede ser útil en los casos de emergencia cuando el paciente lo tenemos en la unidad de cuidados críticos y podemos hacer este diagnóstico, ya que el ecocardiograma transesofágico podemos hacerlo en la cama del paciente y no necesitamos el traslado para un diagnóstico tomográfico. En relación a esta técnica de imágenes, como veíamos recién, la sensibilidad y la especificidad va a ser más o menos similar en los tres casos, tanto el ecocardiograma transesofágico, la tomografía y la resonancia magnética. Tenemos que tener en cuenta que la resonancia magnética, dentro de lo que es el diagnóstico, como positivo, la falta de utilización de contraste y las radiaciones ionizantes que no se utilizan es positivo, pero lo negativo para este diagnóstico es el tiempo que demora en realizar el mismo. Por lo tanto, la literatura mundial nos habla de que como primer método diagnóstico utilizamos en el 75% de los pacientes, como dije anteriormente, la tomografía de tórax, y en los pacientes en emergencia muchas veces lo que utilizamos como primera instancia es el ecocardiograma transesofágico. A partir de esto vamos a ver una serie de imágenes donde vamos a ver característicamente en una angiotomografía de tórax la imagen típica de una úlcera penetrante. En esta serie vamos a ver un hematoma intramural en la porción descendente de la aorta y su resolución en el seguimiento clínico y tomográfico. Con respecto a la disección, vemos una imagen clara de disección aórtica tipo B, donde podemos identificar el TIR proximal o el sitio de entrada, identificar lo que es la falsa luz aórtica y lo que es la luz verdadera, y en los cortes axiales podemos identificar lo que corresponde a la perfusión de los vasos viscerales. Por lo tanto, para confeccionar lo que es el algoritmo diagnóstico, vamos a tener en cuenta algo que es muy importante. Como primera medida, la estabilidad hemodinámica del paciente. En todo paciente que nosotros tengamos estabilidad hemodinámica, como primera medida vamos a tener que utilizar tanto el ecocardiograma transesofágico como la tomografía computada. Esto va a depender un poco de la disponibilidad del método y la experiencia que tengamos en el centro donde nos encontremos trabajando. Si con estos dos métodos diagnósticos nosotros tenemos un diagnóstico de certeza, vamos a iniciar el tratamiento de la patología. En los casos en que no tengamos un diagnóstico y necesitemos mayor información para hacer del cuadro clínico del paciente, nos vamos a guiar por una resonancia nuclear magnética posterior al método complementario realizado previamente. En los casos, que es importante señalar, en los pacientes que no se encuentran estables hemodinámicamente, lo primero que se recomienda realizar es un ecocardiograma transesofágico en la cama del paciente, con el paciente monitorizado y tratando de estabilizar la parte cardíaca. Si este procedimiento es diagnóstico, se inicia el tratamiento, y en los cuales el diagnóstico no es claro o no tenemos la experiencia como para certificar el diagnóstico mediante un ecocardiograma transesofágico, nos guiamos por la tomografía de tórax como segundo método complementario. A partir de esto, una vez hecho el diagnóstico y abocándonos a lo que corresponde cada una de las entidades del síndrome aórtico agudo, vamos a comenzar hablando un poco de lo que es la disección aórtica, que corresponde al desgarro de la íntima, posteriormente de la capa media, formada con una extensión longitudinal y circunferencial variable. Una vez que atraviesa la columna de sangre de la íntima, la separa de la adventicia, generando una luz verdadera y una luz falsa, teniendo en cuenta que por la luz verdadera el flujo va a ser de alta velocidad y generalmente es la de menor diámetro o menor calibre en lo que vemos en las imágenes tomográficas. Tenemos que tener en cuenta que estas pueden progresar en forma anterográfica hacia la aorta ascendente o en forma retrógrada hacia la aorta descendente, y cuando se presentan con complicaciones pueden estar asociadas a síndromes de mala perfusión, taponamiento cardíaco o insuficiencia valvular aórtica.
En lo que respecta al tratamiento, vamos a tener en cuenta lo mismo que hablábamos en el momento del diagnóstico. El tratamiento va a estar basado primero principalmente en lo que es la localización de la disección. En toda disección aórtica aguda que corresponda al segmento aórtico ascendente o de tipo A, el manejo primero es el tratamiento clínico, estabilización hemodinámica del paciente y posteriormente la urgencia quirúrgica de este cuadro clínico. Todo paciente con disección aórtica tipo A termina en tratamiento quirúrgico de urgencia. En tanto que los pacientes con disección aórtica aguda del tipo B, lo primero que se impone es el manejo clínico, estabilización hemodinámica del paciente, control de los parámetros de perfusión, con monitoreo cardíaco, y una vez estabilizado el paciente y determinada la complicación o no del procedimiento, es la conducta a seguir. En todo paciente con una disección aórtica de tipo B aguda complicada, el manejo quirúrgico u endovascular se impone como primera línea de tratamiento, en tanto que en la disección aórtica de tipo B aguda no complicada, primero logramos la estabilidad del paciente, tratamos de cronificar la enfermedad pasadas las 2 primeras semanas de su fase aguda para posteriormente resolverlo de manera endovascular. Ahora tenemos que hacernos estas preguntas que son importantes para el tratamiento quirúrgico en la disección del tipo A. Como primera pregunta es cuándo vamos a operar estos pacientes o cuándo le vamos a ofrecer este tipo de tratamiento. Como primera medida, como dijimos recientemente, en los pacientes con disecciones agudas es una emergencia quirúrgica y la cirugía es de urgencia. En los casos de los pacientes que se presenten con una disección aórtica del tipo A que se encuentren en su etapa de cronicidad, vamos a tener que tener en cuenta si el paciente es sintomático o el paciente es asintomático. En los pacientes sintomáticos que se presenten con dolor, insuficiencia aórtica o una dilatación aneurismática u oclusión de ramos arteriales o síntomas compresivos, este paciente sí lo vamos a remitir nuevamente a cirugía. En tanto que los pacientes con disección crónica que se encuentren asintomáticos, lo que vamos a tener que tener en cuenta es el remodelado aórtico para su indicación de tratamiento. El remodelado aórtico va a corresponder a lo que sería el diámetro del aneurisma formado posteriormente en la disección, lo que nos va a dar en los pacientes con diámetros mayores a 5.5 centímetros en su aorta ascendente, el tratamiento va a ser quirúrgico, y en los pacientes con síndrome de Marfan el diámetro disminuye levemente a 5 centímetros. ¿Cuál es el objetivo? Es la segunda pregunta que nos hacemos de este tipo de tratamiento, y el objetivo es prevenir la ruptura o el derrame pericárdico, lo que nos lleva a un taponamiento cardíaco y posterior deceso del paciente. En relación al tratamiento quirúrgico de la disección del tipo A, existen diferentes técnicas quirúrgicas con diferentes niveles de evidencia para este tipo de tratamientos, y en relación a estas mismas los resultados que obtenemos. Dentro de los resultados, lo que tenemos que analizar como primera medida es la mortalidad, y dentro de la mortalidad tenemos que analizarla en relación al tratamiento médico y a su tratamiento quirúrgico. La mortalidad en relación al tratamiento médico como única opción terapéutica para este tipo de pacientes es del 1% por hora en las primeras 48 horas de producido el evento agudo, en un 75% a los 7 días y en un 90% de pacientes. Tampoco si ofrecemos el tratamiento quirúrgico en primera instancia a este tipo de pacientes. Como vemos en esta diapositiva, según la técnica quirúrgica empleada, si solamente se hace un reemplazo de la aorta ascendente, si se hace el reemplazo de la aorta ascendente o el arco aórtico, o si se le agrega al reemplazo de la aorta ascendente el reemplazo valvular aórtico, vamos a ver que la mortalidad varía entre un 30% a un 80%. Siempre que hagamos cualquier tipo de técnica quirúrgica y le asociamos como procedimiento combinado un bypass coronario, la mortalidad nos va a ascender un 20% más. Ahora bien, pasando a lo que es la disección del tipo B y su tratamiento quirúrgico, también volvemos a hacernos la misma pregunta que en la anterior. ¿Cuándo vamos a operar estos pacientes? Y estos pacientes los vamos a operar en los casos agudos, cuando existen signos de ruptura, cuando existe un aneurisma de aorta preexistente, en los signos de isquemia viscerales,
en la progresión antrógrada o retrógrada en su evolución de las primeras horas de los pacientes con disección del tipo B, o cuando no controlemos la tensión arterial con tratamiento médico óptimo. A todos estos pacientes le vamos a ofrecer el tratamiento quirúrgico de la patología en cuestión. En tanto que en los pacientes con una disección crónica del tipo B que sean asintomáticos, vamos a esperar el remodelado aórtico, y cuando tengamos un remodelado aórtico más dilatación aórtica mayor a 6,5 centímetros, vamos a indicar el tratamiento quirúrgico, y a 6 centímetros en los pacientes con síndrome de Marfan. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento quirúrgico en la disección de aorta del tipo B? Como primera medida es la resección del segmento aórtico lesionado, escisión del desgarro intimal, obliteración de la falsa luz. Esto es un parámetro muy importante. Vamos a ver en el pronóstico de la enfermedad que la obliteración y la trombosis de la falsa luz es un dato muy importante en el pronóstico y en la evolución a largo plazo de este tipo de pacientes. Para el tratamiento quirúrgico, la AJA en el año 2006 nos da un informe de 82 pacientes, 70% tratados en forma quirúrgica con sustitución de la aorta descendente, 21% con reemplazo parcial del arco y un 8% con reemplazo total del arco. La mortalidad ha sido de un 30%, y esta siempre es mucho más elevada en los pacientes que requieren cirugía de urgencia dentro de las primeras 24 horas de ingreso al hospital. Con relación a lo que a las complicaciones de este tipo de cirugía y en relación a la isquemia medular que se produce, esta serie de 22 pacientes sometidos a un reemplazo con injerto de un segmento aórtico, las lesiones isquémicas medulares alcanzan hasta un 32% de los pacientes. Con el tiempo encontramos, a partir de la década del 90 y del desarrollo de la endoprótesis por el Dr. Parodi, el uso de la endoprótesis en la patología aórtica ha ido modificándose y sus indicaciones han ido modificándose con el tiempo. Podemos decir que hoy en día el uso de la endoprótesis en la patología aórtica es predominio del tratamiento endovascular en todo paciente con disección o aneurisma u úlceras o hematomas intramurales que se confinen a lo que corresponde la aorta descendente posterior al nacimiento de la subclavia izquierda. Estos pacientes, el tratamiento endovascular actualmente corresponde al tratamiento de primera elección, ya que nos da una tasa de éxito de un 95 a un 97%, menor mortalidad de un 5,6% versus un 16% en la cirugía abierta, menor complicaciones neurológicas un 5,4% y menores índices de paraplegia de 1 a 6% versus 7,36% en la patología aórtica resuelta por cirugía convencional. Como decíamos recientemente, ¿cuál es el objetivo de este tipo de tratamiento? Es evitar que en su progresión de esta enfermedad se genere una dilatación aneurismática del segmento aórtico afectado. Por lo tanto, esto puede llevar a altos índices de ruptura. Entonces lo que buscamos con el tratamiento es la obstrucción o la obliteración o la trombosis en realidad de lo que es la falsa luz. Y una vez desarrollado el tratamiento endovascular, tenemos esta serie de la Sociedad Europea de Cardiología, en la cual nos muestra 609 pacientes con una tasa de éxito de un 98,2%, con una mortalidad de un 5,3%, y este dato importante, que tiene complicaciones neurológicas en menos del 3% de los pacientes. El Eurostar es otro estudio también europeo, basado en el tratamiento de la reparación aneurismática de la aorta mediante la colocación de endoprótesis. De 131 pacientes tratados con stent, se logró un éxito primario en el 89% de los pacientes, con una mortalidad de un 8,4% y un índice de paraplegia de 0,8%. TESAI en el año 2006 nos hace un relevamiento sobre el tratamiento médico óptimo, la cirugía abierta y la terapia endovascular, y vamos a ver que los resultados son similares a los estudios previamente mostrados.
Entonces, en el 2010 se genera este concepto a partir de Rutherford, en la cual el sellamiento de la luz falsa con trombosis de la misma mediante la colocación de una endoprótesis puede reducir las complicaciones tempranas y tardías de la disección del tipo B. Para afirmar este concepto, nos basamos en el estudio de la Sociedad Americana en el año 2013 con 140 pacientes con disección aórtica tipo B estable, aleatorizados en dos grupos, tratamiento médico óptimo más TEVAR frente a tratamiento médico óptimo como única opción terapéutica para estos pacientes. La mortalidad específica por causas de la aorta, vamos a ver que los pacientes que recibieron solamente tratamiento médico óptimo, la mortalidad es más elevada que los pacientes que recibieron tratamiento médico óptimo más TEVAR. A su vez, cuando cruzamos los resultados frente a los eventos adversos generales de un tratamiento y otro, la mejoría en la supervivencia y la menor progresión de la enfermedad a los 5 años asociada a una trombosis y la falsa luz, que es lo que hablábamos principalmente en las diapositivas anteriores, cuál es el objetivo del tratamiento de la trombosis y la falsa luz en un 90% de los pacientes, se asocia con menores índices de mortalidad en los pacientes que recibieron TEVAR más el tratamiento médico óptimo. Por lo tanto, saca las siguientes conclusiones de este estudio. Los pacientes sobrevivientes de la disección aórtica del tipo B que recibieron TEVAR sumado al tratamiento médico óptimo se asocian con una mejoría en la supervivencia a 5 años y la progresión de la enfermedad tardía. Los pacientes con disección del tipo B con anatomía favorable para TEVAR, el TEVAR se transforma en un tratamiento preventivo considerado para mejores resultados finales. Pero ¿de qué va a depender el hecho de tener este tipo de resultados? Principalmente va a depender de la selección de la endoprótesis, porque todo el procedimiento endovascular también tiene su serie de complicaciones, dentro de las cuales vamos a encontrar hasta un 6% de mortalidad y el asociado directamente al procedimiento, que son los endoleaks, hasta un 6% de los mismos. En relación a esto, tenemos tres tipos que son los más frecuentes. El endoleak de tipo 1, que es por una mala fijación del dispositivo, que puede ser en forma proximal o distal, depende básicamente de una mala planificación del procedimiento o anatómicamente de una posición y angulación de la aorta determinada que nos complica la fijación del dispositivo en el sector proximal o distal. Esto tiene una resolución. La resolución es mediante técnica endovascular, colocando un graft en forma proximal y posteriormente haciendo una oclusión de la arteria subclavia y agregándole un bypass carótido subclavio a este paciente. Con respecto al endoleak tipo 2, corresponde a la permeabilidad de las arterias intercostales o lumbares o la arteria subclavia. El manejo es conservador con controles seriados tomográficos, ya que la permeabilidad del segmento aneurismático o del saco del aneurisma aórtico mediante las arterias intercostales, subclaves o lumbares es de bajo flujo y generalmente termina en la trombosis sin tratamiento asociado. Con respecto al endoleak de tipo 3, corresponde a la desconexión de los módulos de la endoprótesis o puede ser por fatiga de material o el rasgado de la misma, y en estos casos lo que hay que hacer es realinear los grafts con nuevos módulos de endoprótesis. Posterior a esto, tenemos que tener en cuenta cuál es el futuro. Tenemos en cuenta que hoy en día la aorta en su zona 2, zona 3 y zona 4, el manejo es de la terapia endovascular. En la actualidad, debido a los buenos resultados que esta nos ofrece, el futuro es poder tratar estos pacientes, los pacientes que tengan disecciones aórticas o hematomas o úlceras penetrantes en zona 0 y zona 1. Para esto existen en la actualidad numerosos dispositivos. Todavía no tenemos trials que certifiquen la utilidad de este tipo de procedimientos o que nos aseguren de que no vamos a tener complicaciones a largo plazo, pero tenemos que tener en cuenta que en la actualidad existen prótesis ramificadas, fenestradas, escalopes o hechas a medidas, en los cuales hay que esperar un poco para ver cuál es la evolución de este tipo de terapéutica en estos pacientes. Posteriormente vamos a seguir con lo que es el hematoma intramural. El hematoma intramural en su fase aguda tenemos que tener en cuenta que hasta un 10% se reabsorbe, pero pueden progresar a una disección hasta un 50% de los pacientes.
la mortalidad de esta entidad dentro de lo que es el síndrome aórtico agudo va a estar relacionada directamente a la localización del hematoma. Siempre tenemos que tener en cuenta que toda localización en la aorta ascendente va a tener mayor mortalidad que lo correspondiente a la aorta descendente. Para el pronóstico de esta enfermedad hay que tener en cuenta la edad del paciente, si el hematoma es en la aorta ascendente o aorta descendente, y el tipo de hematoma, si es tipo A, tipo B, como lo describimos en la clasificación de Stanford. En relación a su tratamiento, para los pacientes que se presentan con hematoma intramural del tipo A, tanto a corto como a largo plazo, el tratamiento quirúrgico nos muestra una mejor sobrevida, con un 92% a corto plazo y un 76% a corto plazo en relación a los pacientes que reciben el tratamiento médico óptimo. A diferencia de los pacientes que presentan un hematoma intramural del tipo B, el tratamiento médico a largo plazo presenta una mejor sobrevida que los pacientes que son remitidos a tratamiento quirúrgico o endovascular, dependiendo de la situación. Esta diapositiva nos muestra algo similar: los pacientes con hematoma intramural del tipo A con tratamiento quirúrgico menos del 30% de mortalidad en relación a un 72% de tratamiento médico óptimo, y en relación a los del tipo B un 50% de mortalidad en los pacientes con tratamiento quirúrgico y un 23% en los pacientes con tratamiento médico óptimo. El hematoma y su tratamiento, hay que tener en cuenta esto: cuando el riesgo quirúrgico relacionado con la reparación quirúrgica supera lo razonablemente aceptable por la propia historia natural, siempre se va a preferir el tratamiento endovascular, ¿sí? Porque no le vamos a indicar una cirugía a cielo abierto a este paciente si en realidad lo podemos intentar resolver por manera endovascular con menor morbimortalidad. Y por último, hablando de lo que es la úlcera penetrante como tercera entidad dentro del síndrome aórtico agudo, hay que tener en cuenta que generalmente se acompañan de hematoma. La evolución a las rupturas es hasta un 40% de los pacientes, pueden progresar a pseudoneurismas, aneurismas saculares o a disección aórtica, y la mortalidad, al igual que los demás, va a estar relacionada a la localización de la enfermedad. En su evolución existen factores predictivos de progresión: el dolor recurrente o sostenido, el derrame pleural o el aumento del derrame pleural preexistente, y estos dos datos son importantes porque nos va a dar no solamente los predictores de progresión, sino también son importantes para la indicación quirúrgica, que va a corresponder al diámetro y a la profundidad de la úlcera. En relación a esto y la evolución de la enfermedad, vamos a tener en cuenta que el tratamiento va a estar indicado en los pacientes sintomáticos con úlceras de diámetro mayor a 20 milímetros, con una profundidad mayor a 10 milímetros y o afección de la aorta ascendente. Para estos pacientes el tratamiento de primera línea es el tratamiento quirúrgico y el manejo es endovascular. ¿Por qué decimos lo mismo? Porque el éxito técnico de la terapia endovascular es de un 90%, con una sobrevida al año, a los 3 y a los 5 años de un 85, 75 y 70% respectivamente. Por lo tanto, el tratamiento de primera línea o de elección es el tratamiento endovascular. Y para finalizar, como conclusiones, vamos a decir que el síndrome aórtico agudo es una patología de alta mortalidad que requiere un diagnóstico precoz. La evolución natural, muchas veces catastrófica, determina que el tratamiento médico debe instaurarse ante la sospecha diagnóstica, en la guardia, con el paciente en la urgencia. Si tenemos la sospecha diagnóstica, lo primero que tenemos que hacer es el tratamiento médico ante todo. En la actualidad, con la llegada o con la evolución del tratamiento endovascular, es posible abordar todo este tipo de pacientes de manera menos agresiva o menos invasiva, con menor morbimortalidad, y los resultados actualmente para esta terapéutica son bastante alentadores, aunque todavía sigue pendiente el uso más generalizado de la técnica, porque todavía somos un poco conservadores con los pacientes, sobre todo los pacientes que presentan disección del tipo B, que se encuentran en su etapa crónica estable. Por ahí siempre esperamos continuar con el tratamiento médico, y está a las claras de que el tratamiento endovascular mejora
la sobrevida de este tipo de pacientes a 5 años. Como para finalizar la charla, les quería presentar 2 casos clínicos. El primer caso, un paciente de 50 años que se presenta hace una semana con un intenso dolor interescapular, viene a la guardia, se interpreta como de origen muscular, se indica un tratamiento analgésico y es otorgado el alta. Posteriormente vuelve al otro día a la consulta, nuevamente por guardia, por persistencia del dolor, se realiza una radiografía de tórax, se interpreta como normal y se otorga nuevamente la alta. Al cuarto día de esta última consulta, el paciente, aparte de presentar el dolor torácico sin resolución, se presenta con parestesia de miembros inferiores, una hipertensión de difícil manejo, requiriendo drogas endovenosas para el control hemodinámico del mismo. En el examen físico encontramos ausencia de pulsos, se realiza un ecodoppler de miembros inferiores, donde vemos un flujo monofásico en ambas arterias femorales, con un laboratorio con hiperamilasemia y creatinina elevada. Ante esta pregunta, la tercera consulta del paciente, por la misma sintomatología de dolor precordial, actualmente asociado con complicaciones en los miembros inferiores y una hipertensión no controlada, lo primero que nos preguntamos es ¿qué hacemos? Y ante esta pregunta y ante cualquier duda, lo primero que hacemos es una tomografía. En la tomografía vamos a ver una disección de la aorta descendente de tipo B con una luz verdadera, una luz falsa que compromete toda la aorta descendente, y vemos los ramos viscerales naciendo de la luz verdadera, preservada su circulación. Por lo tanto, a este paciente con una disección aguda del tipo B complicada, lo que le vamos a indicar como tratamiento de primera línea es la colocación de una endoprótesis. Vemos el dispositivo ya colocado. Una vez que hacemos el control final, se realiza una embolización selectiva proximal mediante un plaque de la arteria subclavia izquierda para evitar lo que es el endolit de tipo 1, y teniendo en cuenta que la circulación vertebral de este paciente estaba conservada a posterior por circulación cerebral posterior, vemos que se perfunde la subclavia izquierda. Como segundo caso, vamos a presentar a un paciente de 87 años de edad con antecedentes de hipertensión, dislipemia, cardiopatía, EPOC, diabético, que ingresa por un dolor torácico irradiado a la región interescapular de 20 horas de evolución que no se dé con el tratamiento médico analgésico. Este paciente, primer método diagnóstico complementario que utilizamos es la tomografía tóraco-abdominal con contraste, y vemos una imagen característica, ¿sí?, que está señalada en este segmento con la flecha, y en el axial también se puede ver la misma imagen, ¿sí?, en este sector y en este sector, realizando el diagnóstico de una úlcera penetrante. Nuevamente, la resolución para este paciente es el tratamiento endovascular mediante la colocación de una endoprótesis. En la primera imagen vamos a ver la úlcera en la porción descendente de la aorta torácica, y en su resolución la úlcera no presenta más contraste. En el control abdominal, los vasos viscerales se encuentran preservados. Ante todo, muchas gracias por su atención. Espero que la charla le haya parecido interesante. Para cualquier consulta, estoy a completa disposición de lo que necesiten.